En la secundaria, pasé por un aterrador incidente involucrando a un payaso, lo cual podría sonar increíble, pero realmente sucedió. Todo comenzó durante una tarde mientras estaba en mi trabajo. En ese momento, vivía con mis padres y trabajaba en una tienda de conveniencia cercana. Mi rutina incluía caminar de ida y vuelta al trabajo y tomar el autobús a la escuela todos los días. Conciliar el trabajo y la escuela me mantenía bastante ocupada. Solía trabajar de 2 de la tarde a 8 de la noche. En esta noche en particular, todo en el trabajo estaba normal, y después de terminar mi turno, me dirigí a casa para mi caminata de 20 minutos. Por lo general, disfrutaba del paseo, ya que mi trabajo implicaba estar sentada en un mostrador la mayor parte del tiempo. El vecindario era típicamente tranquilo y silencioso, y nunca me sentí insegura ni encontré algo espeluznante. Aunque la tranquilidad hacía que los alrededores fueran un poco inquietantes, especialmente por la noche. Al salir del trabajo y caminar por la acera, no pude evitar notar a alguien más adelante. Posicionada entre la acera y la calle, esta persona estaba parada en el césped. En la oscuridad y a una considerable distancia, era difícil distinguir detalles. Sin embargo, al acercarme, quedó claro que era un payaso, o al menos alguien vestido como un payaso. La apariencia era bastante inquietante, y sabía que tenía que pasar junto a él. A pesar de mi reticencia, procedí, evitando el contacto visual directo. El payaso no pronunció una palabra mientras pasaba, pero podía sentir su mirada en mí. Determinada, continué hacia mi casa. Inicialmente, parecía estar estacionado, pero a unos 6 metros de distancia, escuché movimientos, lo que sugería que había subido a la acera. A pesar de poner cierta distancia entre nosotros, a unos 10 metros, escuché pasos detrás de mí. Esperando que fuera solo una coincidencia, me volví y noté que el payaso ahora caminaba en la acera. Estaba claro que me seguía, imitando cada uno de mis giros. Una sensación de inquietud se instaló, y aceleré el paso, evitando mirar hacia atrás pero escuchando atentamente cualquier señal de aceleración por parte del payaso. Sorprendentemente, no parecía estar acercándose a mí. Crucé otra calle, y el payaso imitó mis acciones. Con mi calle de casa a la vista, noté al payaso siguiéndome de cerca. Fue en este punto que finalmente miré por encima de mi hombro. Estaba a unos 6 metros de distancia, mirándome fijamente. Mi ansiedad aumentó, y mi corazón latía fuerte. A pesar del impulso de correr, resistí, temiendo que el payaso me persiguiera si lo hacía. Opté por una actitud compuesta, acelerando el paso y haciendo lo mejor para ocultar mi creciente miedo. Al llegar a mi entrada, un sentimiento de alivio me invadió, pero sabía que aún tenía que llegar a la seguridad de mi casa. Al subir los escalones del frente, el payaso llegó a mi entrada. Aterradora y rápidamente, escuché sus pasos acercándose mientras me seguía por el camino de entrada. Mis nervios aumentaron, y frenéticamente intenté usar mi llave para abrir la puerta. En pánico, mis manos temblaban, ralentizando el proceso. Los pasos se acercaron rápidamente, y con un impulso de alivio, finalmente logré abrir la puerta. Entré apresuradamente, cerrando y asegurando la puerta detrás de mí. Desde otra habitación, mi madre preguntó, ¿qué fue eso? Luego llamó mi nombre, y escuché cómo giraba la perilla de la puerta detrás de mí. Me apresuré a la sala de estar para encontrarme con mis padres y compartí el inquietante encuentro con el payaso que me seguía a casa. Fuimos a la puerta para investigar, pero el payaso había desaparecido. Al recordar el incidente, mis padres decidieron llevarme en automóvil al trabajo y de regreso para el próximo turno. Asumimos que el payaso se había ido, aunque la sensación inquietante persistía. Esa noche, me fui a la cama sin más incidentes. A la mañana siguiente, me levanté temprano para tomar el autobús a la escuela, ya que generalmente llegaba alrededor de las 6:50, justo antes de la hora de inicio de la escuela a las 7:25. Después de prepararme para la escuela, salí afuera.
Salí de mi casa alrededor de las 6:45 y me dirigí al final de mi entrada, donde normalmente esperaba el autobús. Mientras comenzaba a bajar la entrada, algo llamó mi atención. Para mi sorpresa, vi al mismo payaso emergiendo desde la esquina cerca del garaje. Incrédula, me volví rápidamente y corrí de vuelta adentro, llamando inmediatamente a la policía. Después de informar a mis padres sobre la situación, permanecimos en el interior hasta que llegó la policía. Descubrieron al payaso escondido en el patio trasero, sorprendiéndome, ya que pensé que se había ido la noche anterior. Después de ese incidente, mis padres me llevaron al trabajo ya que me había perdido el autobús. Me sentí agradecida solo por estar a salvo. Es asombroso pensar que el payaso estuvo en nuestro patio toda la noche. En retrospectiva, deberíamos haber contactado a la policía la noche anterior cuando me siguió a casa, pero asumimos que se había ido. Aparentemente, se había escondido en el lado del garaje, lo que resultó ser un lugar de escondite astuto. Ese tipo era extremadamente espeluznante. Esta experiencia sigue siendo el momento más aterrador de mi vida y la razón por la que ahora le tengo miedo a los payasos. Este incidente ocurrió cuando estaba en primer año de secundaria. En ese momento, vivía con mis padres y mi hermana mayor en lo que consideraría un vecindario bastante típico. Mientras que nuestro patio trasero era relativamente amplio, la zona en general estaba densamente poblada. En una noche en particular, estaba en casa, enfocado en jugar videojuegos en mi habitación. Mi hermana ocupaba su habitación, mientras que mis padres estaban en la sala de estar. Prefería jugar en mi habitación, donde tenía una configuración cómoda con una silla de juegos, un monitor grande e incluso un televisor. Después de una larga sesión de juego, llegué a una pantalla de carga. Tomándome un descanso, me recosté en mi silla y miré casualmente a mi derecha, mirando por la ventana de mi habitación. La ventana ofrecía una vista del patio trasero, que se extendía hacia un pequeño bosque en la parte posterior. Sin embargo, algo llamó mi atención. Parecía que había un payaso mirándome desde justo dentro del bosque. Inicialmente, dudé de lo que vi, pero a medida que seguí mirando y entrecerré los ojos, parecía más y más un payaso. Me levanté de mi silla y me acerqué a la ventana para ver mejor. Confirmé mis sospechas, había un payaso, o al menos alguien con una máscara de payaso, parado a unos metros en el bosque. Los árboles obstruían parcialmente la vista, pero el payaso miraba inconfundiblemente directamente hacia nuestra casa, posiblemente a mi ventana. La espeluznante visión me estremeció. Rápidamente, corrí fuera de mi habitación para encontrar a mis padres en la sala de estar. Les informé sobre la persona vestida como payaso en nuestro patio trasero. Me siguieron de vuelta a la ventana de mi habitación, pero para entonces, la misteriosa figura había desaparecido. A pesar de mi descripción, no había rastro de él. Mis padres y yo salimos afuera, escudriñando el patio trasero, pero afortunadamente, no encontramos nada inusual. El área boscosa detrás de nuestra casa era relativamente pequeña, extendiéndose solo unos 7 metros antes de llegar a una cerca. Especulé que la persona se había movido a través del patio del vecino. Agradecidos de que ya no estuviera en nuestro patio, regresamos adentro. Retomé mis actividades, revisando ocasionalmente la ventana, pero el payaso no volvió a aparecer. Los días siguientes fueron sin incidentes, sin signos de la figura misteriosa. En menos de una semana, me encontré solo en casa nuevamente. Mis padres estaban con amigos y mi hermana estaba fuera, dejándome en la situación familiar de jugar videojuegos en mi habitación alrededor de las 9 de la noche. Casualmente miré por mi ventana, que estaba ubicada a unos 4 metros a mi derecha. Para mi angustia, vi al tipo del payaso una vez más. Esta vez, no estaba en el bosque, sino parado en medio del patio trasero, mucho más cerca y mirándome directamente, observando mi ventana. Reaccionando rápidamente, corrí hacia la ventana y la cubrí con mis persianas antes de salir apresuradamente de mi habitación.
Confundido y asustado, llamé a mis padres para informarles de la situación. Me aconsejaron llamar a la policía si no se iba inmediatamente del patio. Mirando por otra ventana, ya no vi al tipo, esperando que se hubiera ido. Después de terminar la llamada con mis padres, revisé varias otras ventanas, sin encontrar rastro del payaso. Al regresar a mi habitación, escuché un golpe en la puerta principal. Mirando por la ventana principal, vi al payaso parado en el escalón del frente. Ignorándolo, me alejé y me concentré en jugar videojuegos con mis auriculares puestos hasta que mis padres regresaron a casa. Para entonces, el tipo del payaso había desaparecido. Después de esa inquietante noche, me aseguré de mantener cubierta la ventana de mi habitación en todo momento. Además, evité quedarme solo en casa durante varias semanas, ya que el encuentro espeluznante me dejó muy inquieto. Hasta donde sé, el tipo del payaso nunca regresó, y no lo vi ni supe de él nuevamente. No hace mucho, tuve un encuentro peculiar. Fui a una tienda de comestibles cercana una noche, y todo el viaje tomó alrededor de 25 minutos. El interior no estaba particularmente lleno, y cuando salí alrededor de las 9:30 de la noche, el estacionamiento tenía solo unos pocos coches dispersos. Mi vehículo estaba estacionado en el medio, y al regresar, noté un sedán plateado estacionado junto al mío, que no estaba allí antes. A pesar de haber muchos espacios disponibles, me pareció extraño. Mientras cargaba comestibles en mi coche, eché un vistazo al vehículo vecino y vi a una persona en el asiento del conductor con una detallada máscara de payaso. Esta no era una máscara ordinaria, era inquietantemente realista. Desconcertada por la elección, dado que Halloween no estaba a la vista, no presté mucha atención. El payaso, aparentemente un hombre, no me estaba mirando inicialmente. Al completar mi tarea, devolví el carrito y me dirigí a la puerta de mi conductor. Fue entonces cuando noté que ahora me estaba mirando directamente. Fue un momento inquietante, pero asumiendo que era una especie de broma, le sonreí y entré en mi coche. Al encender el motor y alejarme, me di cuenta de que también encendió su coche. Preocupada, lo observé en mi espejo retrovisor mientras me seguía hasta el final del estacionamiento. Parecía que el payaso me estaba siguiendo deliberadamente. Al salir de la tienda de comestibles, conduje por una carretera tranquila que llevaba a una más transitada. A lo largo del viaje, el payaso persistió en seguirme, siguiendo de cerca mi coche. Las carreteras estaban relativamente tranquilas, dada la hora tardía, y había poco tráfico. Preocupada por la posibilidad de que me siguiera hasta mi casa, decidí llamar a mi novio para pedirle consejo. Su reacción inicial fue de incredulidad, pensando que estaba bromeando sobre ser seguida por un payaso. Incluso después de asegurarle la seriedad, parecía menos alarmado que yo. Le expliqué mi plan de conducir hasta su casa, que estaba a unos 5 minutos de la mía. Me aseguró que no me preocupara, lo que brindó cierta comodidad, pero toda la situación con el payaso seguía siendo profundamente inquietante. Es una cosa encontrarse con alguien vestido como payaso por la noche, pero ser seguido a casa por uno es una situación completamente diferente y desconcertante. Después de unos minutos, salí de la autopista, y el payaso continuó siguiéndome. Tomando una carretera tranquila durante aproximadamente 2 kilómetros, finalmente llegué al desvío hacia la calle de mi novio. Para mi sorpresa, el payaso hizo lo mismo. La calle estaba extrañamente tranquila a esta hora tardía, y la casa de mi novio estaba a medio camino hacia abajo a la derecha. Mientras entraba en el camino de entrada, parecía que el payaso estaba planeando hacer lo mismo. Sin embargo, mi novio, llevando su propia máscara de payaso de una fiesta de Halloween de hace unos años, salió corriendo de la casa con un bate de plástico amarillo, agitándolo salvajemente. El payaso en el coche detrás de mí dudó, luego retrocedió y se fue apresuradamente, evitando por poco la dramática persecución de mi novio. Salí del coche y cuestioné la cordura de mi novio. No podía creer sus acciones impulsivas.
Se quitó la máscara, riendo y considerando al otro payaso un cobarde por huir. Después de eso, entramos, y, sorprendentemente, me encontré aliviada de que él interviniera. Sin embargo, podría haber sido extremadamente arriesgado. La identidad y las intenciones del tipo con la máscara de payaso seguían siendo desconocidas. Tal vez solo era una artimaña para ocultar sus verdaderos motivos, especialmente dado mi estado como mujer joven. No estoy segura, pero estoy agradecida de que mi novio viera toda la situación como una broma. Explicó que la idea cruzó su mente cuando mencioné que iba a su casa, recordando la máscara de payaso y decidiendo superar al payaso. Estoy agradecida de que todo haya salido como salió. Han pasado años, pero este incidente aún persiste en mi memoria. En ese momento, vivía solo en una casa modesta, considerando mi vecindario y ciudad como refugios seguros. Conocía a muchos de mis vecinos y la zona era generalmente tranquila, lo que hizo que los eventos de esta historia fueran aún más inquietantes. En esta noche en particular, me fui a dormir alrededor de las 10, mi rutina habitual para ir a la cama. Sin embargo, a la 1 de la mañana, fui despertado abruptamente. Antes de poder comprender la situación, noté el persistente timbre en la puerta. Cualquier ruido a la 1 de la madrugada puede ser bastante inquietante. Me incorporé, preguntándome quién podría estar en mi puerta a esa hora, y mientras el timbre sonaba nuevamente, salí de la cama y me dirigí hacia mi puerta principal. Avancé por el pasillo y entré en la sala de estar, mirando por la ventana frontal. Para mi sorpresa, un hombre vestido como payaso estaba parado en mi escalón frontal. Su rostro estaba meticulosamente pintado, y el disfraz era de alta calidad, no alguna indumentaria barata. Me retiré discretamente de la ventana, esperando que no me viera. Sin embargo, él procedió a golpear la puerta principal, dejándome desconcertado acerca de sus intenciones. Me posicioné en el extremo opuesto de la ventana de la sala de estar, asegurándome de permanecer en gran parte oculto. Desde allí, lo observé detenidamente. Permaneció en el escalón frontal, fijando su mirada en la puerta principal. Lo observé atentamente. Después de un tiempo, se alejó del escalón frontal, y al principio pensé que se iba. Para mi sorpresa, se giró y se dirigió hacia el costado de mi casa, desapareciendo de mi vista y acercándose a la proximidad de mi dormitorio. Dejando la ventana, retrocedí mis pasos hacia el pasillo y entré en mi dormitorio. Casi de inmediato, vi al payaso mirando directamente por la ventana de mi dormitorio. Sobresaltado, retrocedí rápidamente de la habitación. El hecho de que parecía conocer la ubicación de mi dormitorio me estremeció. Inseguro de cómo proceder, esperé un minuto antes de reunir el coraje necesario para volver a entrar a mi dormitorio y verificar si aún estaba en la ventana. Abriendo la puerta con precaución, miré adentro. Para mi alivio, había desaparecido, y esperaba que esta vez se hubiera ido para siempre. Mientras estaba parado en mi dormitorio, un repentino golpe fuerte provenía de mi puerta trasera, inequívocamente obra del payaso. Golpeó la puerta con gran fuerza. En respuesta, marqué rápidamente a policía, informándoles sobre un individuo vestido de payaso en mi patio trasero golpeando vigorosamente mi puerta trasera. Los golpes cesaron al realizar mi llamada, pero me abstuve de comprobar si se había ido. En cambio, me retiré a la sala de estar, esperando la llegada de la policía. Después de esperar varios minutos, miré con precaución por las ventanas una vez más. Acercándome a la ventana trasera, vi al payaso en la esquina de mi patio, moviéndose eventualmente hacia el patio de mi vecino y desapareciendo de la vista. Observé atentamente, esperando hasta que estuvo fuera de la vista. Poco después, la policía llegó y relaté el inquietante incidente, proporcionando una descripción detallada del peculiar individuo. A pesar de una búsqueda exhaustiva de mi patio, el payaso había desaparecido. La policía me aseguró que patrullarían la zona, aconsejándome que los contactara si el payaso volvía a aparecer.
Con su partida, permanecí vigilante, revisando las ventanas, pero el misterioso payaso no volvió a surgir. Este encuentro extraño aún me desconcierta, dejando preguntas sin respuesta sobre su identidad e intenciones. ¿Qué podría haber sucedido si hubiera abierto la puerta? Estoy agradecido de no haberlo descubierto. Aunque podría haber sido una broma equivocada, la naturaleza inquietante del incidente perdura en mi memoria.